Pues con esto vamos a dar pausa también a la revisión de la información más destacada de las últimas 24 horas, porque ya se encuentra con nosotros el doctor Fernando Buenabad Domínguez. Nos da mucho gusto recibirlo. Muy buenos días, doctor. Anaí, buenas tardes desde Buenos Aires, buenos días en México, un gran abrazo para ustedes, Aníbal también, y para toda la audiencia, por supuesto, de Contralínea. Claro, doctor, nos da como siempre mucho gusto recibirlo y sobre todo pues escuchar sus reflexiones. El día de hoy nos va a hablar sobre la cúpula ideológica de Trump en su idea de defensa en un momento en el que me parece es muy importante, sobre todo por esto que estamos viendo en Estados Unidos, pues esta forma de cómo el ICE se ha conducido sobre todo con la comunidad migrante y sobre todo este tema, este panorama que se vive de tensión. Justamente es un panorama interno, es en Estados Unidos y muy poco se habla de ello. ¿Qué nos puede decir de esta situación? Pues entre las muchas excentricidades de este señor en la Casa Blanca, hay que anotar, Anaí, Aníbal, hay que anotar una iniciativa que es llamativa por todo concepto. Y porque también a través de esta idea que yo llamo personalmente defino como excentricidad, ellos lo definen como negocio, todavía peor, que es la construcción de una especie de domo o cúpula militar de defensa para Estados Unidos, a lo que ellos llaman cúpula de oro, eh, que pretende ser una especie de gran escudo que cubra toda la Unión Americana y que garantice la seguridad nacional contra contra todo ataque posible con misiles. eh, y es una, un domo, una cúpula, un escudo. eh, la representación que el propio Trump ha hecho es una especie de burbuja sobre el territorio norteamericano, que está construido por un sistema de capas de sensores que operan desde luego a nivel terrestre y luego también a nivel espacial. Eh, Supone también un sistema de vigilancia permanente con sistemas de observación vía drones y vía vuelos militares, en fin. eh, la figura emblemática con la que se milita este concepto de seguridad como domo de protección, como cúpula de protección, ha sido definida por Trump, así le pusieron de nombre, la cúpula de oro. Y es una idea similar a la llamada cúpula de acero de Israel, solo que el caso de Israel tiene la operatividad de semejante cúpula o domo, es más local, más de la, digamos, de la zona que a Israel le interesa proteger. Y en cambio, esta otra tiene una visión, una perspectiva, una hipótesis de riesgo, una hipótesis de amenaza, eh, que en la teoría y en la hipótesis de este proyecto prefigura la necesidad de una defensa mucho más amplia, mucho más estratégica, mucho más compleja, incluso tecnológicamente, y desde luego mucho más ambiciosa en varios sentidos. Nosotros sabemos bien que la lucha del capitalismo, que las agresiones y que las batallas del capitalismo no se libran solamente en el campo de la economía, y en todo caso la economía siempre atada en este modelo imperial norteamericano, la economía siempre atada a los intereses y a los sistemas de defensa. Ellos cuidan principalmente su economía con armas y, y con armas muy diversas, incluso armas económicas. Eh, y a la par de esta actitud con respecto a la economía, siempre hay que estudiar y me parece siempre hay que advertir las iniciativas de, entre comillas, defensa paralelas que en el campo de la ideología también se despliegan.
Ese es uno de los epicentros duros más importantes de la llamada guerra cognitiva. La idea de crear también un escudo, un sistema de defensa ideológica para el país, para lo que ellos llaman Estados Unidos, un sistema de defensa ideológica que se ata de la misma forma que se construye esta cúpula. Por cierto, esta cúpula ya de suyo, desde su origen, desde que se pidió el diseño de semejante proyecto, esta cúpula ya es un gran negocio para un conjunto de empresas que se han encargado de bocetar la forma y desde luego describir y desarrollar todos los planos y las capas y las formas de la defensa que ellos prevén frente a las amenazas que ellos dicen estar padeciendo. Y por eso, en paralelo, la necesidad de caracterizar la otra cúpula ideológica que va eh, entretejida con esta lógica de defensa y que tiene que ver, Anaí, principalmente con un concepto que creo que deberíamos estudiar también más a fondo. El primero es el concepto de amenaza, porque cuando se tiene que justificar el gasto militar de esta envergadura, estamos hablando de una invención, insisto, estrambótica, estrafalaria, por todo concepto. Eh, Cuando se piensa en esa clase de sistemas de defensa, es necesario crear una justificación de tal tamaño que justifique los cientos de miles de millones de dólares que se van a gastar en esto y que justifique el despliegue de cientos de miles de profesionales técnicos, militares, estrategas, incluso académicos e incluso intelectuales que se reclutan para esta clase de proyectos. Y la idea de amenaza para la envergadura de este proyecto necesita ser tan grande o más que la propia idea de la protección, de la seguridad. Y ha sido un trabajo minucioso, no solamente de este gobierno, sino de otros muchos. De hecho, es el trabajo minucioso del capitalismo todo el tiempo, el construir la idea de que vivimos bajo amenazas, de que todas y todos, incluyendo usted y yo y Aníbal y todos los compañeros y amigos de Contralínea, vivimos bajo la amenaza de una larga lista de, de, de voluntades perversas, según la lógica imperial, que nos atacan. Y entonces, además de tener que pensar en un sistema de defensa para ellos, militar, económica, política, incluso religiosa, y ellos en eso nos incluyen a todos. Ellos piensan que eso que ellos van a construir nos incluye como sujetos también de temores, como sujetos que vivimos amedrentados y que en todo caso acabaremos siempre agradeciéndoles a ellos que creen estos grandes sistemas de defensa que nos van a proteger también a nosotros. Y entonces con eso nos hacen cómplices de una canallada brutal. La cúpula ideológica de Donald Trump, que trabaja en paralelo con la llamada cúpula de oro, eh, se dedica a la invención sistemática de una amenaza, de un peligro, de un riesgo radical, de un riesgo existencial, de un riesgo en todos los niveles y en todos los órdenes, que, que para ellos es un gran negocio, repito, en el sentido de cuántas y de qué maneras sistemáticamente, por todos los medios sabidos, se siembra, se construye, se inventan los enemigos. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Cómo van mutando según las necesidades del comercio de las armas, las necesidades macabras de esta industria que ellos llaman la industria militar norteamericana? Algunos le llaman incluso el complejo industrial militar norteamericano. ¿Cómo necesitan, como el oxígeno ellos, la invención de enemigos por todos lados? Em, entonces, cualquier cosa es posible en este proceso de invención de enemigos. Uno de ellos, histórico, que conocemos desde principios del siglo XX, es el enemigo del comunismo.
que todavía les es útil en algunos escenarios y en algunos discursos para justificar el por qué reprimen, el por qué persiguen, el por qué amenazan, el por qué reprimen a los pueblos. Esta invención del enemigo tiene más facetas múltiples y tiene periodos múltiples, incluso modas múltiples. Hoy por hoy, las dos grandes estrategias que están siguiendo para la invención de estos enemigos, de estas amenazas, son, por un lado, el narcotráfico y, por otro lado, el terrorismo, que ahora resulta que han podido identificar, dicen en la Casa Blanca, dice Marco Rubio y dicen todos ellos, que hay un híbrido entre narcotraficantes y terroristas y que entonces es posible acusar a cualquiera que no obedezca, que no se arrodille ante los mandos, a los mandatos de las burguesías en todo el mundo, acusarlo de cualquier cosa. Uno de los más delirantes y diría yo irritantes usos de esta forma de calumnia, de criminalización y de satanización, acabamos de verlo en Argentina, porque han sido capaces de decir que los incendios que se están padeciendo en este sur del continente, una verdadera monstruosidad, Anaís, una verdadera monstruosidad. El calibre, los cientos de miles de hectáreas que ya han sido consumidas por el fuego, por un fuego que además no tiene oponente alguno, porque incluso el gobierno que debería haber designado fondos para frenar esta destrucción, que ya tiene sospechas muy diversas, eh, decía, este episodio o por, ha sido usado para acusar a por ejemplo, a los mapuches, a los pueblos originarios del sur del continente, de responsables y decirles incluso a los pueblos originarios terroristas. Y como está de moda la calificación y la invención de enemigos con estos términos, es como el sello de moda, es como la marca, el estigma de moda para descalificar y desde luego para ordenar persecuciones, ordenar represiones, ordenar pues incluso el exterminio, incluso la desaparición completa de estos pueblos en sus territorios. Eh, ese es el escudo que ya rebasa el territorio norteamericano, es el escudo, el- la cúpula de oro ideológica que para estos debería alcanzar a cubrir a todo el planeta, para defender a todo el planeta, no solo de los misiles de los enemigos, sino de todo episodio de rebeldía, de todo episodio de crítica, de todo disenso frente a cómo se está manejando, hacia dónde están llevando estos representantes gubernamentales norteamericanos, hacia dónde quieren conducir a la humanidad. Eso me parece, Anaí, que es objeto de todo un trabajo de investigación semiótica que necesitamos poner en la mesa una vez más en el corazón mismo de lo que llamamos la guerra cognitiva, porque además además de la invención del enemigo, además de la invención de la amenaza, está otra invención que trafica por adentro, por el corazón de estos conceptos, que es la ruptura con las identidades. Parte de la batalla que se está dando tiene que ver con la negación de la historia, especialmente la historia de las luchas de los pueblos, tiene que ver con la ridiculización incluso de los grandes, importantes protagonistas, líderes de las luchas, y tiene que ver con una actitud de cinismo instalada en la ignorancia para que sea funcional la desmemoria y sea útil a la complicidad con estos que se inventan ahora como salvadores del planeta y de la humanidad. Eh, por eso la idea de parangonar la cúpula de oro militar que están desarrollando ahora, que les va a tomar su tiempo porque el propio invento es tan complejo y tan caro y tan difícil que ellos mismos ya se están tropezando con sus propias ambiciones. Pero lo cierto es que el gasto sigue, lo cierto es que pase lo que pase y sea cual fuere el nivel de avance de semejante cúpula que hace unos días Donald Trump reivindicó y reanunció y volvió a utilizar para más o menos tranquilizar a sus electores. De todas maneras, la otra cúpula ideológica está en pie de guerra, está en marcha y está profundizándose. Y vamos a ver, Anaí, Aníbal, hasta dónde son capaces de llegar, porque
como bien decía usted, Ana, es un año crucial para Latinoamérica, pero también para el mundo. Y la geopolítica en este año va a tener registros importantísimos ante los cuales hay que estar muy alerta. Y uno de los elementos sustanciales de semejante escenario que va a operar y que está operando de manera acelerada y yo digo cada vez más costosa para los pueblos, es justamente esta idea de la guerra cognitiva, en este caso disfrazada de cúpula de oro, ¿no? Y doctor Fernando, en este primer comentario ya nos hablaba de estos dos conceptos, primero el de amenaza y después el de enemigo. Y además de esta idea de crear un enemigo, que en su momento fue el comunismo en la Guerra Fría, pero que después fue incluso la pobreza, en los documentos de Santa Fe, varias ocasiones delineaban ahí a la pobreza y a la pobreza extrema. También nos hablaba del tema del narcotráfico y este vínculo híbrido entre narcoterrorismo que ahora incluso ocupan para distintos países, no solamente para Venezuela, incluso también, como decíamos en otra ocasión, Evo Morales fue catalogado de esa manera desde principios del siglo XXI. Y al ladito de ello está el tema de la corrupción, por un lado, y también el tema de la migración. Y cuando van configurando esta idea del enemigo, primero enemigo externo, después un enemigo interno, está también el tema de delinear una supuesta solución, que sería, en el caso de Estados Unidos, toda la cantidad de leyes, de propuestas, de modificaciones que hace el gobierno de Donald Trump para moldear el aparato de Estado en Estados Unidos y proponer distintas soluciones, así como es la cúpula de hierro, así es, por ejemplo, también incrementar ahora esta otra, pues no sé si llamarle cuerpo policial, porque en realidad es la expresión misma de la Gestapo en el siglo XXI, que es el ICE, que incluso ahora van a incrementar también la cantidad de agentes, van a pasar de 10.000 a 22.000. Y con todos estos elementos, la pregunta es entonces, pues, ¿qué pasa con el sistema político estadounidense? ¿Qué pasa también con esta falsa idea de haber sido la democracia modelo del mundo? ¿Se puede seguir sosteniendo eso? Y vinculado a esta parte, la ideológica, porque para que puedan formar esta idea de la cúpula dorada y formar esta idea de la cúpula ideológica, pues son más que necesarios los medios de comunicación. Vuelven en toda esta estructura, vuelven los medios de comunicación para ir ocultando cierto tipo de relato y dándole más importancia a otro. Pues un primer problema para la democracia burguesa, en particular, hay que caracterizarla, ¿no? La que estos han inventado, la que ellos han sostenido como su disfraz histórico, ¿no? Eh, por todo concepto, y no sé si nos daría el tiempo un año entero, Aníbal, para revisar cuántos autores han hecho trabajos muy serios y muy profundos desde todos los ámbitos de la sociología, de la ciencia política, etcétera, para caracterizar semejante lógica, semejante concepto de democracia como la norteamericana, que ha tenido también sus respectivos tropiezos y sus respectivas exhibiciones de brutalidad, de corrupta, de necia, de sectaria, de eso, de democracia burguesa, ¿no? Ahora mismo me aparece en la mente el recuerdo de Watergate y ese episodio en el que le costó la presidencia a Nixon, por ejemplo, ¿no? Entre otros muchos episodios que ha habido, exhibiendo con toda crudeza la, la condición esencial de corrupta que tiene la democracia, eso que ellos llaman democracia en Estados Unidos. Pero el paso brutal que hemos visto con esta asunción de Donald Trump tiene que ver con haberle entregado al empresariado norteamericano, especialmente a un sector del empresariado, al más especulador, al más mafioso, especialmente al empresariado inmobiliario, en el que reina Trump literalmente como un dictador histórico. En Estados Unidos lo saben y lo conocen perfectamente todos los que han padecido despojos adentro de Estados Unidos, financiados y patrocinados por Trump. Hay largas, impresionantes contribuciones de distintas fuentes para evidenciar esa conducta mafiosa de Trump en el ámbito particular de la industria inmobiliaria.
precisamente esa que fue a ser presentada hace unos cuantos días ahí en Davos, ¿no? En boca de su propio hijo, que apareció como un empresario junior altamente exitoso, dicen, así se dicen ellos, para convencernos de que ahora Gaza tiene que ser otro emprendimiento inmobiliario liderado por este señor de los cabellos anaranjados y, y especialmente patrocinado por la muerte misma del pueblo palestino. Em, el calibre de la brutalidad en la transformación política en Estados Unidos, habiendo secuestrado el poder, esta secta de mafiosos que son, desde luego, Donald Trump, apoyado por esa industria militar, que es la que ha tenido ganancias absolutamente pornográficas en los años recientes y en los meses recientes en particular, eh, este haber secuestrado el poder norteamericano, el poder político norteamericano, por este segmento de la mafia empresarial norteamericana, le está trayendo costos enormes al propio pueblo norteamericano, los que no habían imaginado. Incluso algunos de sus más fervientes seguidores y aplaudidores seriales, hoy muestran preocupación seria, eh, por un lado, porque no hay manera de transparentar las cuentas de ese gobierno. Yo quiero insistir en que transparentar el financiamiento de la política debería ser una regla indeleble, una norma absolutamente inviolable para cualquiera que ejerza un cargo. Pero eso es nada menos que imposible en Estados Unidos hoy por hoy, porque, entre otras cosas, y este es un poco, ojalá me acerque a responder algo de lo que estabas comentando, Aníbal, pero una de las grandes importantes cargas es la deuda monstruosa de Estados Unidos, el déficit económico tan absolutamente demencial. Ya no me acuerdo cuántos productos internos brutos están comprometidos con un sistema de deuda en dólares, porque además como son ellos los que los fabrican, con esos dólares intoxican al planeta y tienen anestesiado y adormilados a mucha gente que sigue comprándole sus dólares como si valieran lo que ellos dicen, como si realmente tuviesen el costo que ellos anuncian. Y por eso en los BRICS, por eso los BRICS, con la idea de que los países puedan comerciar libremente con su propia moneda, sin tener que depender de comprar dólares y vender dólares para poder acceder a lo básico de la vida comercial entre los países, eh, el gran dilema es que estamos en un callejón sin salida provocado por estos, y el pueblo norteamericano está metido en un callejón sin salida del que no es consciente porque, entre otras cosas, no tienen información concreta ni transparente. Si uno los escucha hablar, algunos de ellos, que ya no tienen para pagar la renta de sus casas, las hipotecas que se volvieron insostenibles, si uno escucha los comentarios de las personas en los supermercados cuando acuden a comprar lo básico, y el nivel de la inflación, la carestía, en fin, el, la, de- la depro- la depredación de la vida económica del pueblo norteamericano en los meses recientes está dejando una marca muy fuerte en un pueblo em, que entre otras cosas está acostumbrado a consumir información falsa, que entre otras cosas está acostumbrado a oír lo que le dicen por la televisión y que entre otras cosas está acostumbrado a someterse a la orden de un gobierno que les dice, vístete de soldado y vete a morir tú y toda tu familia. Mira, me tocó escuchar en Nueva York, en una manifestación que hubo de veteranos de las tantas guerras que ha habido, me tocó escuchar a un joven que venía sin una pierna, con una muleta caminando, lo que le quedaba de uniforme raído. Sé lo que digo, lo oí, lo entendí y me conmovió profundamente, porque dijo, mi bisabuelo fue a tal guerra y volvió lisiado así y así. Luego mi abuelo fue a la otra guerra y volvió así, depredado, casi loco. Tuvo que pasar un par de años en una especie de asilo o manicomio. Y así la familia entera. Y él se preguntaba, ¿cuántos de mis hijos y de mis nietos ahora tendrán que estar sometidos a esto
de tener que acudir a una guerra para entregar la vida. Estoy hablando de millones de personas en Estados Unidos que han transitado por esta circunstancia, ¿no? Algunos porque les han vendido el valor de lo patriótico, de la defensa de un imperio a cualquier costo y en cualquier lugar del mundo. eh, Se ha inundado con un discurso de heroísmo casi todas las series televisivas donde incluso algunos de los protagonistas de series de policías que aparecen como detectives ahora son tributarios de una experiencia en Afganistán o en Irak, etcétera. Eh, toda esta, toda esta plataforma ideológica pesa sobre un electorado que además de desinformado y además de envenenado con toda esta parafernalia de mitos y de mentiras fabricadas por el aparato, la industria mediática más brutal que hemos conocido en el mundo. eh, a ese pueblo hoy le toca además recibir palos y recibir, por ejemplo, bien dices, esta Gestapo que persigue no solamente a los inmigrantes, les dicen, a ellos les gusta llamarles a los ilegales, ¿no? Eh, en fin, con todo lo que eso implica, ¿no? Con todo el contenido perverso que implica ese calificativo. Pero en todo caso, ahora también contra los propios ciudadanos norteamericanos que han sido, como hemos visto, fusilados en público por la orden de Donald Trump, que por un lado disfraza su conducta de, parece que da pasos atrás, parece que recula, pero lo que hace es doblar la apuesta. Eso es lo que le gusta. Trump tiene esta característica. La brutalidad del pensamiento de estos mafiosos es duplicar la apuesta, siempre, ir por más, empujar al máximo para ver cuál es la resistencia de los otros y hasta dónde van a poder pisotear a cualquier otro que no sean ellos, ¿no? Entonces, esa es la democracia de ellos, Aníbal. A eso le llaman democracia, a este gobierno de empresarios mafiosos, que además hoy están claramente caracterizados como criminales y como genocidas, y lo que tenemos que hacer nosotros es ver con toda claridad, no engañarnos, ¿no? No mentirnos, no meter la cabeza en un agujero como las avestruces, porque nos cuesta muy caro eso. Y si bien es cierto que a veces es difícil porque espanta, porque duele, porque amedrenta, porque nos debilita mucho la asimetría militar, sobre todo, que padecemos, lo cierto es que es necesario recomponer fuerzas, rearmar, reinventar las fuerzas políticas humanistas de nuevo género que hoy en el planeta deberíamos y deberían estar mejor organizadas y ofreciendo mejores salidas a este desastre. De modo que esta es una tarea que va a tener que enfrentar el propio pueblo norteamericano en el muy corto plazo. Vienen ahora, también hay que incluir ahí en las elecciones de este año, las que van a ocurrir en Estados Unidos y cómo se va cocinando ya los procesos electorales ahí de medio término, a los que Trump ahora le tiene tanto miedo, porque van a expresar seguramente hasta qué punto, poco a poco, por la vía del desastre, por la vía del dolor, por la vía del horror, ese pueblo está construyendo una conciencia que, que no tenían de sí mismos y que los ha llevado a una situación de auténtica humillación y auténtica, eh, diría yo, desmoralización, ¿no? Plan, por cierto, que está incluido en la guerra cognitiva. Claro, doctor. Y ya para cerrar un poco, volviendo al inicio de lo que nos comentaba y cercanos a estos procesos electorales, pero también quizá en el caso mexicano a lo que está ocurriendo, esta cercanía con el gobierno de Estados Unidos, pues en el caso de Chile, tras la llegada o previo a la llegada de José Antonio Kast, pues ya lo habíamos revisado aquí, como pues pareciera haberse generado un clima donde pareciera que había un descontrol total del país y por esto también se explica en gran medida la llegada de este personaje. En el caso de México, con este concepto de narcoterrorismo y que es parte de esta cúpula de la que ya nos hablaba, Washington y México han
tenido ya una cercanía directa por temas de seguridad y lo veíamos en estos días recientes con el caso de la captura o la entrega de Ryan Wedding, este exatleta olímpico canadiense. Vemos un choque de declaraciones entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense. Es decir, hay una reapertura sí a este tipo de acercamiento en materia de seguridad, pero también hay un choque de declaraciones que pareciera querer empujar a que México no tiene control de lo que se está haciendo y que es Estados Unidos quien tiene ese control. En ese sentido, preguntarle cuáles son los riesgos que tendría o a los que tendría que estar alerta el gobierno mexicano para no caer en este tipo de confrontaciones y sobre todo cómo podría dirimir este tipo de conflictos. Usted tiene preguntas fáciles. Anaí, no sabría dar una receta ni un dictamen de ese volumen como para qué tendría que hacer el gobierno. Lo que sé es que está haciendo, que muchas de las cosas que está haciendo son absolutamente correctas, por lo menos en dos sentidos. La primera es que no se puede orientar una confrontación de otro nivel, porque en primer lugar, las asimetrías son enormes. Las amenazas son inmensas y no está en juego solamente lo que diga un gobierno, está en juego la propia estabilidad y la propia tranquilidad de un país entero. Entonces, eso ya tiene un peso específico enorme y creo que por eso hay que andar con pies de plomo, como dice Nicolás Maduro, con nervios de acero, ¿no? Hay muchas provocaciones fabricadas justamente para eso, para provocar que alguien pise en falso y entonces tener una justificación de las que andan buscando para fortalecer su teoría del enemigo, su teoría de la defensa. Eh, lo que creo que tiene que hacerse, en todo caso, en lo que yo me intereso mucho siempre, es en qué, con qué consistencia con qué consolidación de conciencia histórica de los mexicanos estamos enfrentando la andanada de mentiras que ellos fabrican. Porque, y ese es un gran trabajo que hay que hacer. México necesita, yo creo que con urgencia, una gran importante red de producción comunicacional basada en las herencias más importantes de nuestras experiencias, incluso de otras luchas y otras contiendas similares que ha habido entre México y Estados Unidos. Pero ahora se presentan 3 o 4 características nuevas que nos dan pauta para reflexionar a fondo. Uno, el problema tecnológico, la dependencia tecnológica y las ofensivas a través de las redes y a través de los medios de ellos, que están teniendo un costo grande a nivel de cómo desorientan y de cómo confunden a muchas personas en México. Y creo que eso tiene que ser un frente de trabajo muy comprometido desde los modelos educativos. Ya nosotros no podemos seguir permitiendo que Netflix siga haciendo la tarea que hace ideológica contra los jóvenes, contra nuestros niños, influenciando toda esta visión de individualismo, de desconfianza por el Estado. Nada de lo colectivo tiene ningún valor, nada significa nada en términos sociales, en términos de unidad de pueblos, porque ahí todo se resuelve o por la suerte de un héroe, o por el ingenio de este, o por la tranza del otro. Los componentes ideológicos en los guiones que fabrica y que produce Netflix necesitan ser sometidos a un estudio de defensa de la psicología de los pueblos. Creo que es importante que en México tuviéramos un trabajo de reformulación de dónde está la formación de pensamiento crítico desde las escuelas primarias, secundarias, hasta las universidades. ¿Dónde están las cátedras de la enseñanza de la filosofía? ¿Qué es enseñar a pensar críticamente? Gabriel Vargas Lozano hace muchos años que viene luchando por esta idea de repongamos la filosofía donde tiene que estar en los programas de estudios desde las primeras contactos de la infancia para que tengamos un reservorio importante de visión nacional, de visión humanista, incluso internacionalista, de la defensa de los pueblos, de la defensa de sus recursos naturales, de la defensa de su mano de obra, en fin. Todos estos baluartes históricos que en México pensamos que habíamos consolidado fuertemente, está siendo pisoteados por la violencia de los grupos, estos narcotraficantes que todos tienen matriz allá, de aquel lado de la frontera,
por el tráfico de armas que todos tienen su matriz de aquel lado de la frontera, y además por el tráfico de personas que, por cierto, a veces queda muy de soslayo, pero es un problemón tremendo en toda América Latina, este fenómeno del que, por cierto, poco se dice y poco se persigue como debería ser. En todo caso, hay una urgencia de consolidación histórica de la conciencia soberana de los pueblos y del pueblo mexicano, y es necesario resarcir una de las debilidades más grandes que tenemos en la política mexicana, que es la debilidad en materia de comunicación. Seguiré diciéndolo a reserva de que yo pueda resultar un exagerado, pero desde mi perspectiva, desde mi trabajo, desde mis actividades de investigación y de academia, cada vez que nos sentamos a hacer una revisión minuciosa de productos como los que han transitado por las pantallas de nuestra televisión mexicana y de toda América Latina, como el Chavo del Ocho, y lo que esto representa de tolerar, celebrar y aplaudir el maltrato a un niño que es pues, un niño de la calle, si esto sigue siendo hoy admitido y aprobado sin ofrecerle una contraofensiva crítica, una contracultura de la dignidad, una contracultura de los derechos humanos, de los derechos de los niños, a esta clase de espectáculos, si seguimos teniendo la lógica de las vedettes y la lógica de la música que tiene como corolario de sus estrofas el insulto, el desprecio, el abandono, en fin, este repertorio de antivalores que se dejaron, la educación emocional de nuestros pueblos, Anaí, se dejó en manos del cancionero más mercenario que hemos podido conocer. Y aunque haya melodías muy pegajosas y que parezcan muy románticas y muy amorosas, a eso hay que meterle una mano crítica para saber si realmente expresa la problemática expresiva y la problemática incluso emocional y sentimental de los mexicanos. Antes de permitir que todavía nos arrase como nos arrasa el negocio de la alcoholización del pueblo mexicano, antes de permitir que siga arrasándonos como nos arrasan la industria de la pornografía, la industria del tráfico de personas y el tráfico de cualquier cosa, necesitamos un frente de formación y de conciencia para esto. Un análisis crítico, a poner las cartas sobre la mesa, sincerar la problemática y decir que todavía, por más que tengamos esta oportunidad que nos ha dado el movimiento de masas, que significa la cuarta transformación, que significa el movimiento que acompaña y seguirá acompañando, por lo que se ve, a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, que eso necesita convertirse también en una gran revolución cultural. El humanismo mexicano, pues, en acción de actualización y en acción de intervención directa sobre la historia actual de México y la historia del México futuro que tiene ahí dentro de unos meses desafíos muy importantes. A eso le doy una importancia primordial porque creo que es uno de los bastiones o una de las debilidades más serias que tenemos. Y por último, Anaí, también quiero pensar que las organizaciones políticas deben, de una vez y por todas, sobre todo las que tienen alguna vocación medianamente humanista, medianamente de dignificación de la igualdad y de los derechos sociales, sentarse a discutir este asunto de la propiedad privada de los medios de comunicación, no para prohibirla, porque en el marco de un modelo capitalista como el que todavía vivimos, eso se ve como una dificultad del mediano o del largo plazo. Pero en el muy corto plazo sí que es posible diversificar las formas de la intervención sobre una realidad que es la realidad comunicacional del país, que no puede seguir teniendo protagonistas como los que tiene en TV Azteca o en cualquiera de los canales estos que han sido un tóxico ideológico fenomenal contra México. Así que, a mi entender, Nadir, ese es un capítulo que es apenas una parte del asunto. No me atrevo a hablar de las otras áreas en las que no tengo ninguna especialidad, pero en este campo, que es el que a mí me ha interesado hace muchos años, sí que creo que nos hace falta una reconfiguración estratégica de fondo, porque este es un problema de salud pública, de salud mental pública. Es un problema estratégico para la defensa del país en los ámbitos, por supuesto, económicos, por supuesto, políticos, incluso militares, y sobre todo una estrategia de defensa frente a pruebas al canto, todas las agresiones ideológicas que padecemos todos los días y que hoy se llama concretamente guerra cognitiva.
Y que además ha avanzado mucho en el sentido de que incluso ya llegan a afectar esa parte del cerebro que es el neocórtex, que es en donde se alberga precisamente ese pensamiento abstracto y bueno, parte de la manera en la que pensamos actualmente, pues está moldeada por este tipo de medios de comunicación hegemónicos y sobre todo privados que velan por los intereses de los principales pues, capitalistas del mundo. Así que también ahí hay otra arista más que es la de las universidades, que tendrían que estar revisando constantemente los planes de estudio para actualizarlos en función de los grandes problemas nacionales y sobre todo desde una mirada crítica y no reproducir ese tipo de pensamiento y de esas epistemologías que ya están muchas de ellas en crisis. Doctor Fernando, le agradecemos mucho por el tiempo, por sus reflexiones y esperamos seguir contando con usted el siguiente jueves. Nos veremos la próxima semana. Un gran abrazo, Anaí, Aníbal, y extensivo a todos los amigos y amigas de Contralínea.